muchísimas gracias por la espera. El tema del transporte apasiona y será necesario ampliar un poco las preguntas en cabeza del doctor Víctor Piedrahita, subsecretario de Movilidad, que nos es para nosotros nuestra autoridad. Bienvenido. ¿Quién es el ingeniero Juan Carlos García? Y César tiene la palabra pues para... Ingeniero Juan Carlos, a darle paso a su introducción y explicación en un tema que es de actualidad y caliente en el tema de la nómina electrónica y más en el sector transporte. Pues háblenos quién es Juan Carlos García para que los internautas lo conozcan y le da paso a su presentación. Bienvenido. Muy buenos días. Soy Juan Carlos García, soy gerente general de la compañía G&G Software, una empresa de software ya con 29 años de experiencia en el negocio de desarrollo de software empresarial y ahora con todo el tema pues, de certificación de transmisión de documentos electrónicos ante la DIAN. Llevamos ya 29 años en este negocio y bueno, trabajamos todo este tema legal que tiene que ver con la transmisión de documentos electrónicos a la DIAN. Vamos a su exposición y vamos a ponerle mucha atención entonces en qué consiste la nómina electrónica, cuáles son los tiempos para implementarla y cómo lo debemos hacer. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, voy a compartir la imagen. Permítame, por favor. Bueno, ahí ya estamos viendo la imagen en la pantalla. Sí, señor. La veo. Perfecto, bueno. Ok. La resolución 13 de marzo de 2021, emitida por la DIAN, da vía a la implementación de la nómina electrónica bajo el decreto 2242 del año 2015, denominado factura electrónica. Consideramos muchos que no se debió haber llamado, aunque de todas maneras los decretos pues tienen un código, un número, no tanto el nombre, pero se llamó factura electrónica y así lo conocen todos en el país e incluso a nivel de la región, porque Colombia pues fue de los últimos en implementar, fue de los primeros en hablar de la factura electrónica y fue de los últimos en implementarla. Entonces, ¿por qué es mal llamado factura electrónica? Porque el decreto o el alcance no es solamente la factura. Iniciamos con la factura, pero posteriormente vamos con la nómina. En enero arrancamos con el documento equivalente para compras de régimen no obligado a declarar el IVA. Y a mediados del año entrante, la contabilidad digital. Entonces, el alcance es completo. Toda la información de la empresa será transmitida a la DIAN. Ok, ahorita entonces arrancamos con la resolución 13 de marzo que nos habla de los aspectos que debemos tener en cuenta para la implementación de la nómina electrónica. En el artículo 1 nos habla del título. En adelante se llamará documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces ya no es colilla de pago, sino que el título es este. Y se constituye en el soporte de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios. Significa eso que para las empresas que no la implementan, además de las sanciones que están en la resolución, pues también conlleva que no pueden descontarse en los costos y deducciones por temas de nómina del impuesto de renta. Entonces tienen un impacto fuerte, sobre todo en el tema de las utilidades. A mayor utilidad, pues también mayor pago de impuestos. Entonces, eso es una de las razones del por qué tenemos que implementar la nómina electrónica en las empresas. En el artículo 4 nos habla de los sujetos, quiénes los contribuyentes que deben implementar la nómina electrónica.
Lo deben implementar aquellos contribuyentes que realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una vinculación por una relación laboral. Importante esto entonces porque en la factura electrónica hablábamos de unas excepciones que eran los no obligados a declarar IVA. La factura electrónica solamente la deben implementar los que tienen responsabilidades de IVA o impoconsumo. Aquí en la nómina no sucede lo mismo. Todos deben implementar la nómina electrónica. Para el año entrante, según la resolución 13 también de marzo, viene la transmisión ya de la factura electrónica para los no obligados a declarar IVA e impoconsumo. Es decir, ya todo el universo de contribuyentes el año entrante deben transmitir también la factura electrónica. Entonces, importante, aquí la nómina electrónica, la DIAN nos está diciendo, todos deben transmitir nómina electrónica, sin importar su carácter tributario. Importante esa parte. El calendario, ya arrancamos, iniciamos el mes pasado. Este mes, esta semana, estamos en las primeras transmisiones ya a la DIAN. Ya eso, digamos, ya arrancó, ya despegó, está funcionando. Entonces, la DIAN divide los contribuyentes en 4 grupos. Para los del grupo 1, que son las empresas de más de 250 empleados, vamos a tener, iniciamos en septiembre, con transmisión en octubre. Enseguida les voy a explicar por qué esto. Porque a diferencia de la factura, que se hace la transmisión en línea, la nómina se transmite mes vencido. Es decir, yo realizo los pagos de nómina a mis empleados en octubre, pero esa nómina de esos pagos se la envío a la DIAN es en noviembre. Entonces, por esa razón, aquí para el grupo 1 que arrancó en septiembre, empresas de más de 250 empleados, apenas estamos realizando las primeras transmisiones a la DIAN. Grupo 2, empresas de 101 empleados a 250 en octubre. Grupo 3 arranca el 1 de noviembre, empresas entre 11 y 100 empleados. Grupo 4, el último grupo, arranca en diciembre. Para esa fecha, entonces, ya todo el universo de empresas debemos estar ya en el proceso de transmitir la nómina electrónica. La periodicidad del documento de nómina electrónica. Bueno, como lo mencionaba entonces, la nómina electrónica se transmite mes vencido y se realiza la transmisión, así nos lo dice el artículo 8, los primeros días de cada mes. Entonces, los primeros 10 días de cada mes transmitimos a la DIAN la nómina del mes inmediatamente anterior y se debe realizar acumulando por empleado y por novedad. Es decir, yo a la DIAN le envío, supongamos que en la empresa realizamos pagos decadales, 10, 20 y 30, o el último día del mes, si es 31, 3 pagos, pero yo a la DIAN solamente le envío un pago, acumulando los tres pagos y acumulándolo por novedad. Es un tema técnico, de esto se encarga el proveedor, de coger los pagos, acumularlos, sumarlos y enviárselos tal como lo pide la DIAN. Pero de esa forma hay que hacerlo. Si la DIAN, digamos, la plataforma está caída, no transmite, no está habilitada, entonces podemos disponer de 48 horas adicionales. Aquí la ventaja de los que cuando se utiliza un proveedor certificado por la DIAN, en Colombia hay aproximadamente unas 60 empresas que se certificaron para prestar servicios electrónicos. Nosotros estamos ahí. Entonces, amortiguamos la operación. Eso es uno de los beneficios. Es decir, si la plataforma de la DIAN está caída, entonces podemos transmitirle al proveedor y continuar operando. Y el proveedor es el que se encarga de estar intentando cada minuto hasta que la plataforma de la DIAN se habilite nuevamente y pueda transmitirse la información correctamente. Entonces, eso es uno de los papeles importantes de los proveedores certificados, amortiguar la operación, recibir toda la información a la espera de que la DIAN levante su plataforma nuevamente.
El artículo 2 entonces nos habla de la periodicidad y de cómo debemos transmitir mensual. Esto conlleva entonces a que las empresas que realizan pagos de nómina semanal o catorcenal, que se da en el país, deben cambiar esa práctica, porque hay hay meses de 5 semanas. Entonces va a ser muy complejo, va a ser una carga para el personal que maneje esa parte muy pesada de empezar a sacar los valores exactos del mes y guardar unos saldos para transmitirlos al mes siguiente. Eso sería muy complejo. Lo ideal entonces es que cambiemos la periodicidad y hagamos pagos decadales, quincenales o mensuales, de tal manera que los sistemas puedan hallar los valores exactos a transmitir a la DIAN de una manera fácil y rápida y no se manejen saldos. Eso necesita para que los valores sean exactos. Entonces, ese es un tema importante ahí. La DIAN no prohíbe los pagos de nómina semanales ni catorcenales. La DIAN simplemente nos dice, mándeme los pagos exactos del mes anterior. Listo. Ya como lo saque usted y qué tenga que hacer, eso es su problema. Entonces, importante que sí manejemos ese tema, hagamos ese cambio en la empresa que realizan pagos semanales, catorcenales. El flujo de la información es como se presenta aquí en esta gráfica. El artículo 10 nos habla de una elaboración y una generación, un aspecto bastante técnico, muy similar al de la factura electrónica. Es un archivo XML con un estándar internacional. De esto se encarga el proveedor, de armar ese archivo, de leer la información del sistema de nómina, armarlo, poner todo eso en ese archivo XML y mandárselo a la DIAN. En el artículo 12 nos habla la resolución de que se van a identificar los soportes de pago de nómina electrónica con un código único. Se llama CUNE, muy parecido al de la factura que se llama CUFE, Código Único de Factura Electrónica. Aquí entonces vamos a manejar estos. También se encarga el proveedor de generar ese código único de nómina electrónica. Se le envía a la DIAN vía proveedor certificado y la DIAN simplemente aprueba o rechaza, con base en unas validaciones que hace la DIAN. Entonces, una vez la DIAN no lo devuelva, ha aprobado, ya el proveedor certificado se encarga de enviarle a cada empleado ese comprobante que se llama soporte de nómina electrónica a cada uno de los empleados. Y ese va a ser entonces el documento, a partir de la implementación, el documento válido y que va a tener ese título jurídico, el título legal. ¿Las colillas de pago entonces desaparecen? No necesariamente. La resolución tampoco menciona que se deben evitar o que ya no pueden utilizarse. No, la resolución 13 no dice en ningún momento eso. Que se supone que las empresas lo van a continuar utilizando para control interno, porque las empresas van a querer, hombre, le hicimos el pago de la nómina al empleado, que nos firme. Sin embargo, el documento legal es el que se le manda a la DIAN, que posteriormente se le manda vía correo electrónico al empleado. Entonces, ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. Es opcional, entonces, imprimir y hacer firmar las colillas de pago a los empleados. Y por último, como lo menciona la resolución, el decreto 2242, para los proveedores certificados, su responsabilidad de adjuntar la firma digital y almacenar el documento durante 5 años. Este tema es crítico, no es de poca monta, porque hemos tenido empresas que han hecho transmisiones de manera directa sin utilizar proveedores certificados y bueno, han tenido problemas con su servidor, se les ha perdido la información y ahí tienen problema mayúsculo, porque la DIAN no entrega información. Uno podría pensar que le puede escribir a la DIAN, deme una copia de toda la información que le transmití. La DIAN ha sido muy clara, esa información no se entrega. El contribuyente es responsable de su cuidado, su almacenamiento, su preservación
y en caso de pérdida de su reconstrucción, tal cual lo ha dicho la DIAN. Cuando utilizamos un proveedor certificado por la DIAN, es responsabilidad de ese proveedor. Por eso ellos tienen certificaciones ISO 9000 y también certificación ISO 27000 para todo el tema de tratamiento de documentos electrónicos. Vamos a ver en esta tabla un comparativo de nómina electrónica versus la factura electrónica. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias de ambos documentos? La nómina no es un título valor. La factura electrónica puede convertirse en un título valor. Aquí yo siempre hago un paréntesis con este tema porque cuando a las empresas a uno le preguntan, los empresarios enojados, muchas veces enojados, ¿por qué tengo que implementar eso? Más carga, más plata, eso me va a valer plata. ¿Por qué tengo que hacer eso? Bueno, señor, este es el argumento principal, porque nos convierten las facturas, que eran documentos ordinarios, en títulos valores que prestan mérito ejecutivo. Entonces, esto es supremamente importante para cualquier empresario, que en el eventual caso que necesite cobrar esa factura porque su cliente no se la pagó, pues ese documento preste mérito ejecutivo en un juzgado y en 6 meses le resuelvan esa solicitud, esa petición que le hace al juez. Pero, ¿qué es lo que le da el carácter de título valor a la factura electrónica? El acuse de recibo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Recordemos que en el decreto 2242 se establecen 2 esquemas de transmisión. Método directo, que es el contribuyente enviando la información directa a la DIAN. Y el método indirecto, que es enviando el documento vía proveedor certificado. Lo que hemos visto en términos generales siempre es que cuando el contribuyente envía la factura al cliente final, no hay acuse de recibo. O sea, no hay una plataforma donde el cliente diga, sí, recibí la factura. Y aquí está, tal día, tal hora, tal persona, todo. Entonces, no hay título valor porque no hay acuse de recibo. Cuando se hace con un proveedor certificado, ellos sí tienen esas plataformas y lo vemos a diario. Cuando nos llegan correos electrónicos diciéndonos, por ejemplo, en virtud del decreto 2242, usted ha recibido una factura de la empresa XYZ. ¿Acepta o rechaza? Si yo la acepto, descargo el PDF y ese es exactamente el acuse de recibo. Eso lo guarda la plataforma para que en el eventual caso que el contribuyente necesite eso porque va a demandar vía cobro jurídico al destinatario para que le pague la factura, ese es el acuse de recibo que le va a pedir el abogado que posteriormente deberá presentar ante un juez. Ahora bien, también la DIAN liberó una resolución, la 018, el anexo técnico 1.8, perdón, el nexo técnico 1.8, que también le da, digamos, vida a el factoring en Colombia. Aquí es importante ese tema porque es uno de los mecanismos de apalancamiento financiero más importantes e ideales. ¿Por qué? Porque lo ideal es que una empresa se apalanque financieramente con sus propios recursos, es decir, las facturas que tiene crédito, en lugar de ir a un banco a que le den un crédito de consumo, etcétera. Lo ideal es que coja esas facturas de crédito y vaya a las venda. Y ahí tiene un instrumento de apalancamiento financiero ideal. Entonces, ahí en el anexo técnico 1.8, la DIAN establece que para poder hacer factoring a través de una plataforma que ellos desarrollaron que se llama Radian, debemos tener el acuse de recibo de la factura y también el acuse de recibo de la mercancía. Es decir, vamos a tener 2 acuses de recibo. Cuando se tienen plataformas proveedores certificados por la DIAN, esas plataformas que ellos desarrollaron tienen esas opciones. Por eso, lo ideal, aunque esto que yo voy a decir no es obviamente objetivo porque yo hago parte de, digamos, vendemos ese servicio, pero lo ideal cuando yo utilizo un proveedor certificado, pues tengo esas opciones. Yo sé que cuando le manden las facturas a mis clientes, ahí va a tener que tener un acuse de recibo para poder descargar la factura y posteriormente también el acuse de recibo de la mercancía.
para que en el eventual caso que necesite hacer un cobro jurídico, pues, o hacer factoring, yo tenga esos acuses. Ok, aquí entonces voy a continuar. Es una diferencia entre ambos documentos. La nómina no es un título de valor, la factura sí. En la nómina, ambos se transmite con un archivo XML, es un tema, un archivo electrónico. De eso se encarga el proveedor, de armar ese archivo. Eso no es para el cliente final, para ustedes, no. La DIAN utilizó un estándar para la nómina, UL 2.1. También un tema muy técnico. En la factura por todo los sui generis de la factura en Colombia, pues se vio obligada la DIAN a utilizar un estándar local. Lo tuvieron que desarrollar. Ahí hay una diferencia. Hay una similitud en el código único, una firma. Cada documento tiene un código que no se repite a nivel nacional. Para la factura es CUFE, para la nómina es CUNE. Ambos tienen una representación gráfica con el código QR. También esto lo proporciona el proveedor, arma y suministra ese código QR. Ambos los valida la DIAN. Importante, la validación de la DIAN. Aquí es un tema también importantísimo, el almacenamiento por 5 años. Ya lo había mencionado. Cuando se utiliza proveedor certificado, es el proveedor el encargado de guardarlo durante 5 años. Aunque hemos visto proveedores con precios muy, muy bajos, y la sorpresa ha sido esa, que a los 3 meses le han dicho a su cliente, ahí le mando la información, y eso no es correcto. Claro, le vendieron el servicio muy barato para cogerlo, y después a los 3 meses le dicen, le envío la información, ¿qué quiere hacer con ella? Y el cliente, ahí sorprendido, pues no tiene más de otra sino que pagarle al proveedor por un almacenamiento por el resto de los 5 años, como lo establece el decreto. Entonces, aquí sí es importante que al momento de tener esos planes tan económicos, nos aseguremos de este aspecto, el almacenamiento por 5 años. Bueno, la nómina se transmite mensual los 10 primeros días del mes siguiente, y la factura siempre es en línea, con validación previa, que llaman, en tiempos relativamente cortos. Eso va funcionando bien. La nómina se utiliza para soportar gastos de nómina y poder incluir eso en toda la declaración de renta, para poder mermar las utilidades y bajar los impuestos. Para eso es el documento de soporte de nómina electrónica. Y la factura se utiliza para soportar ingresos y también egresos. ¿Por qué? Porque el decreto 2242 nos convirtió en validadores, en auditores. Cuando recibimos una factura de compra, una factura de venta, que para nosotros sería una compra, tenemos la obligación de velar que esa factura sí esté autorizada, validada por la DIAN, y que sea una factura electrónica validada por la DIAN. Porque de lo contrario, esa compra, esa factura, no nos la podemos descontar del impuesto de renta. En eso, digamos, la ley, el gobierno fue inteligente al vincularnos, digamos, de manera gratuita como auditores. Todos en Colombia somos emisores, pero a la vez nos volvieron auditores. Tenemos que estar pendientes de esas facturas que recibimos, que sí sean electrónicas y estén autorizadas por la DIAN. Ambas se firman digitalmente. La firma digital también se encarga el proveedor de suministrarla. Cuando se transmite de manera directa, pues hay que comprarla, vale una plata cada año, y esto pues hace que la transmisión directa siempre, por lo general, es mucho más costoso. Y asume toda la responsabilidad del contribuyente. Cuando se utiliza un proveedor certificado, yo le pago una plata por esos servicios, el proveedor es el encargado de todas esas plataformas, de guardar los documentos, y es el responsable de esa operación. Así lo establece el decreto. Por eso, en el país vemos que el 90% ya de contribuyentes eligieron la opción de un proveedor certificado para no asumir esa responsabilidad. Para la representación gráfica, lo que es digamos, ya el documento físico, básicamente tenemos, gráficamente es más o menos este.
es muy similar a una colilla de pago tradicional que utilizamos. ¿Qué aspectos cambian? El primero, el título, ya se llama documento soporte de pago de nómina electrónica. El segundo cambio es el CUNE, que es todo un montón de caracteres que vemos acá. Eso es para darle, que no se repita, sea único en el país por cada documento. El tercero, en el pie de página, vemos el QR y el proveedor tecnológico. De resto es lo mismo que una colilla de pago tradicional. El empleado, todos sus datos, las fechas, los datos del pagador y ya una relación de novedades, ingresos y deducciones y los totales, por lo general al pie de página. Entonces, este es el documento muy similar. Debemos utilizar una representación gráfica similar a el cual se le envía a la DIAN y se le envía al empleado vía correo electrónico. Aquí también una de las preguntas que siempre me hacen uno es, ¿deben los empleados entonces tener cuenta bancaria? ¿Qué pasa con los pagos en efectivo? Bueno, recordemos que en Colombia está vigente una ley de bancarización, se llama así la ley de bancarización, que hace que solamente nos podamos descontar del impuesto de renta los pagos efectuados electrónicamente. Es decir, esas compras, esos gastos que pagamos en efectivo, esos no se pueden descontar del impuesto de renta. Entonces tiene un impacto muy grande a nivel ya de la utilidad y de los impuestos ese tema. Por eso la respuesta es debemos realizar los pagos de nómina por banco. Pero si un contribuyente quiere pagar la nómina en efectivo, lo puede hacer. Lo que pasa es que entonces esa nómina no se la puede descontar de renta. Y eso va a tener un impacto en la utilidad y en los impuestos a pagar al Estado. Entonces, ténganlo muy presente, porque lo vemos muchísimo, mucho. Esas son las preguntas recurrentes que siempre nos hacen en estas conferencias. ¿Qué pasa con los pagos en efectivo? Bueno, tiene ese impacto. Ténganlo presente. En este tema, ya de cómo resolver esta resolución, cómo resolver este problema, entre comillas, y cumplirle a la DIAN. Aquí hay básicamente dos opciones. Uno, comprar un software de nómina, que por lo general son costosos, son un poco complejos, es decir, para las empresas pequeñas donde la secretaria es la que liquida la nómina, se complica la vida. Eso, hay un estudio hecho por un portal de contadores muy conocido en el país, donde arrojó que el 85% de las pymes liquidan la nómina en Excel, pero que ese porcentaje se eleva al 98% en pymes de menos de 50 empleados. Es decir, casi todas las empresas pequeñas del país liquidan la nómina en Excel. ¿Por qué? Uno, porque esas plantillas en Internet, plantillas gratuitas para liquidar nómina, muy sencillas de manejar. Y por lo general las secretarias saben Excel. Eso es, digamos, que uno de los conocimientos básicos siempre que se le enseña o preparan en los institutos a las secretarias, les enseñan Excel. Entonces los contadores descargan esas plantillas, que ya las conocen, se la instalan en el computador a la secretaria, en 10 minutos le dan una capacitación muy sencilla y ya, ahí está lista la nómina, una herramienta para nómina. Entonces hemos visto varios, y ya son bastanticos, que hicimos lo mismo. Integramos una plantilla de Excel en el software administrativo, contable y financiero, para proveerle una solución a las empresas, que fuera la misma que las secretarias utilizan hoy, una plantilla como esta. Donde solamente la secretaria tiene que digitar el número de días liquidados, no más. De resto, esa plantilla hace absolutamente todo.
ya tiene todos los cálculos, las fórmulas, entonces ya para la secretaria es algo básico, fácil, sencillo, rápido. Y le incluimos opciones, por ejemplo, generar el archivo al banco y liquidar la nómina, que es causarla, la contabilidad. Entonces, hicimos eso. ¿Qué conseguimos con eso? Uno, no complicarle la vida a la secretaria, que lo siguiera haciendo como lo viene haciendo hoy en día, con una plantilla de Excel. Dos, que eso quede integrado al software. Y tres, integración con el banco, para que no tenga que ir al banco y digitar la nómina empleado por empleado y que la probabilidad de errores es alta. Dispendioso. Entonces, tenemos esta solución para las empresas que quieran algo muy básico, muy sencillo, muy fácil, para que su personal, cuando se utiliza principalmente la secretaria, pueda liquidar esa nómina y cumplirle con el decreto. Aquí ya una vez ya se le hace la opción, con esta opción aquí liquidar, el sistema lo que hace es causar la nómina y ya queda disponible para el mes entrante, decirle al sistema transmita la DIAN, y ya el software internamente se encarga pues ya de resumir por empleado, por novedad, y enviarlo a la DIAN, y ahí está cumplido el decreto, la resolución, perdón. Lo mismo para la parte de una plantilla igual para la liquidación de prestaciones sociales y también para la liquidación de contrato. Entonces ahí está una solución que no tiene costo porque estas plantillas son gratis, una solución económica, muy fácil, muy sencilla para cumplir con toda la resolución 13 que expidió la DIAN en marzo de este año. Los beneficios de usar Excel. Normalmente las secretarias vienen utilizando estas plantillas. En Colombia hay 3 plantillas que son muy estándar. Digamos que casi todo el país la utiliza. Entonces, esta que estamos utilizando es una de ellas, pero en el fondo las 3 son casi que lo mismo, porque obviamente no van a inventar algo por fuera de eso. La nómina es muy estándar en Colombia. Está integrado al software. Se hace una capacitación virtual de 4 horas y queda listo. E inclusive nos hemos encontrado muchos clientes que nos han dicho, ay, la misma nómina, la misma plantilla que yo utilizo, yo la sé manejar. Perfecto. No tiene nada que hacer. No hay que capacitarlo, que ya la sabe manejar la secretaria. Se genera el archivo en ese momento para Bancolombia, estamos formateando otros bancos, y también plantillas para liquidación de contrato laboral, primas, vacaciones, cesantías. Y todo con un proveedor certificado por la DIAN, para que tengan plena certeza, seguridad en todo este trámite de enviarle la información a la DIAN, a guardarla 5 años, la firma digital. Ahí están las certificaciones entonces de nosotros como proveedores certificados por la DIAN. Aquí están nuestras autorizaciones. Trabajamos en Colombia, ya llevamos desde el año 2017 que se implementó el decreto 2242 y iniciamos pues con la factura electrónica. Más de 2.000 clientes implementados cumpliendo con los requisitos del decreto hasta el momento. Y bueno, en pleno temporada implementando la nómina ya en este momento. Alguna relación de clientes, compañías bastante grandes a nivel internacional, compañías nacionales también. Básicamente esto es todo lo que es el decreto, la resolución 13. Si tienen dudas, por favor, los escucho y con gusto les puedo aclarar todas las inquietudes que tengan. Voy a dejar mi teléfono ahí, mi contacto, para que si tienen dudas, inquietudes, si necesitan de pronto una asesoría un poco más personalizada, con mucho gusto estoy disponible para asesorarlos en lo que pueda para que cumplan con esta resolución. Juan Carlos, muchísimas gracias. César tiene una pregunta porque dentro de tu exposición las has resuelto y creemos que ha sido pues como suficiente con la exposición, la claridad que nos hace. César, tiene la palabra.
Ingeniero Juan Carlos, a medida que usted iba hablando, pues una de las preguntas que usted cuando mencionó que le hacen mucho era el tema del pago en efectivo, usted ya la aclaró y era muy recurrente esa pregunta, esa inquietud como que anda muy latente por los cambios. Pero está esta otra pregunta. Cuando un empleado manifiesta que la nómina está mal liquidada, ¿cuál es el mecanismo de corrección entre la empresa, la DIAN y el empleado? O sea, ¿qué pasaría después de que cuando ya emitieron el documento, cuál es el camino o el mecanismo a seguir ahí? Ok, muy bien. La resolución establece que en los casos donde se hace necesario hacer una corrección a la nómina, se debe volver a transmitir, pero ya no como documento soporte de nómina electrónica, sino como documento de ajuste a la nómina electrónica, haciendo ahí los cambios que sean necesarios. En la práctica es volver a transmitir la misma nómina completa toda, con los cambios que haya lugar. Y ese documento se llama documento de ajuste del documento soporte de nómina electrónica, así se llama. Pero en la esencia es la misma nómina con los cambios de todos los empleados. Así, digamos, yo tengo una nómina de 20 empleados, uno tenía un error, en el documento de ajuste debo transmitir nuevamente los 20 empleados, la nómina de los 20 y haciendo las correcciones del empleado que quedó con errores. Doctor Juan Carlos, si le entiendo, por solo haber un error, tienen que volver la compañía a emitir toda la nómina, o sea, si así sea de 1 a 500 empleados. Es correcto. Eso tiene que ser como todo al principio es traumático, después ya le cogen el tiro y se vuelve muy mecánico. Eso, si hay que cumplir la norma, pues hay que cumplirla. Ahora, es que también recordemos que este proceso es mes vencido. Es decir, si yo a un empleado le hago el pagos decadales, y entonces el 10 de octubre hice la nómina, el primer pago, es de esperar que el empleado el 10 me va a decir, vea, esto está malo. Entonces yo hago el cambio sin ningún problema, porque yo todavía no he transmitido a la DIAN. Viene la nómina del 20 y surte el mismo efecto, y viene la nómina del último día, la última década del mes, que puede ser 30 o 31. Entonces, yo vengo a transmitirle a la DIAN es a los 10 días del mes siguiente. ¿Qué supone esto? Que hay tiempo suficiente para hacer los cambios antes de transmitirlo a la DIAN. Veo poco probable que un empleado nos vaya a decir en el mes de noviembre, vea, usted cometió un error en la nómina de octubre. Eso realmente las probabilidades son bajas. No debería suceder. No debería suceder. Sí, doctor Juan Carlos, presidente. No hay más preguntas, Juan Carlos. Creemos que con tu exposición y la pregunta aclaratoria quedamos ok. Agradecemos tu participación y esperamos seguir en la relación con las inquietudes que se presenten al interior de las empresas y los contactos que harán con César para lo pertinente. César. Doctor Juan Carlos, dándole las gracias de su participación y que nos mostró sus contactos para las dudas pertinentes de los participantes dentro de la industria que hay del transporte entre propietarios y gerentes de los mismos. Estarán bien servidos en que usted les dé la información y obviamente cualquier situación que se presente con ello para que tengan un contacto directo. Ahí en pantalla, a nuestra teleaudiencia, está el nombre, el teléfono y el correo electrónico para quien lo requiera para ampliar la información.